Buenas tardes, profesor. Mi grupo conformado por Carla Rodríguez, José González, Emanuel Vega, Alexander Castillo y mi persona Lacey Gutiérrez, presentaremos nuestra asignación basada en la topografía. Pues, básicamente lo que yo entiendo por topografía es que es una nos ayuda a medir, representar la información recolectada en campo y la transmitiremos en mapas o planos. Esa es como mi versión más sencilla sobre la definición de lo que es la topografía. Bien, yo puedo decir de la topografía que nos ayuda a buscar áreas en un polígono utilizando lo que son las coordenadas e instrumentos topográficos. Para mí ese es mi concepto de topografía. No sé si alguien quiere agregar algo. Para mí la topografía es una herramienta esencial para comprender y representar la superficie terrestre y sus aplicaciones son cruciales en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Eh, para mí la topografía es importante porque más que todo se usa siempre antes de hacer un proyecto, siempre hay que hacer un estudio topográfico, donde se estudia todo lo que sería el terreno y las alturas para poder llevar a cabo dicho trabajo, para mí. Considero que es importante para nosotros como ingenieros, futuros ingenieros civiles, conocer la topografía para poder decir con exactitud por dónde va a pasar un puente, dónde va a estar un edificio, de las rutas que van a seguir ciertas alcantarillados, líneas eléctricas, de agua, cualquier cosa como ingenieros podríamos decir, a base de este plano, sé que aquí en este punto donde estoy parado, hay una columna. Eso para nosotros debe ser indispensable. Y considero que la topografía nos servirá en ese sentido. Ok, básicamente la topografía se divide en dos, en altimetría y planimetría. ¿A qué se refiere la altimetría? Sencillo, se refiere al estudio de la posición horizontal de los puntos. Y la planimetría, disculpe, la planimetría se estudia la posición horizontal de los puntos y la altimetría mide dónde está el punto respecto a otro, pero de forma vertical, como una Con niveles, elevación. con niveles, con niveles. Ah. Sí, de esto puedo hablar que la altimetría, siento que hay que entenderla primero, digo, la planimetría primero y luego utilizar la altimetría, que siento que ya es como más complicado, porque cuando asumimos que la Tierra es plana, por así decirlo, utilizamos como un polígono como si lo hubiéramos hecho en una hoja. Y ya cuando vemos altimetría ya vemos cosas más complicadas y algo más complejo que hay que saber más herramientas, hay que saber tener más conceptos, pero es como más útil en lo que yo digo que es para un ingeniero civil, por así decirlo. Ok, la topografía, enfocándonos en la información del primer libro Álvaro Torres, el capítulo 1, yo traté de dividir la información en 6 conceptos más relevantes, como lo sería el objetivo, el procedimiento, el funcionamiento, las diferencias que tiene con otras disciplinas, la división que mencionamos anteriormente y las unidades más básicas que utilizamos. Por ejemplo, en el objetivo
de la topografía es que mide extensiones de tierra, tomando los puntos necesarios para plasmarlos en un plano. Y aquí básicamente se calculan las distancias, cuánto mide entre un punto y el otro, los ángulos, principalmente para saber la orientación y la forma del terreno, las direcciones, las coordenadas, que la utilizamos para saber el punto exacto en el terreno y áreas o elevaciones. En el procedimiento, básicamente se divide en el trabajo de campo y el trabajo de oficina. ¿En qué consiste el trabajo de campo? Es en la parte donde los topógrafos van al lugar y miden y recogen los datos. Aquí reconocen los terrenos, colocan los puntos de referencias y miden las distancias, las alturas o los ángulos y registran los datos. En cuanto en el trabajo de oficina, aquí se procesan los datos, se hacen los cálculos necesarios y puede que o lo más probable es que se elaboren los planos o los mapas utilizando softwares. Y aquí es donde sacan los informes finales. En el funcionamiento, aquí solamente puse 5, pero en ellas están los límites de la propiedad, medir extensiones, determinar accidentes, establecer fronteras o líneas de navegación, aunque sabemos que en la topografía se utiliza para muchos más, ¿cómo decirlo? Para más disciplinas. Entre la topografía existen varias disciplinas que pueden que confundamos o que digamos que son similares a la topografía, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el libro se comenta que la topografía y la geodesía son distintas, ya que la primera opera sobre pequeñas extensiones de tierra, sin tomar en cuenta la forma original de la tierra. Y la geodesía sí toma la forma original de la tierra. Entre la topografía también existe una división que mencionamos anteriormente, que es la planimetría y la altimetría. La primera solo toma en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal y la altimetría tiene en cuenta las diferencias de nivel existentes entre los puntos del terreno. Y entre las unidades básicas tenemos la longitudinal, que prácticamente se utiliza el metro. Están las áreas, se utilizan los metros cuadrados, varas cuadradas, hectáreas o fanegadas, que son para extensiones de tierra mucho más grandes, y los volúmenes como los metros cúbicos, yardas cúbicas y pies cúbicos. Bien, sobre esto yo quería como preguntar del anterior, no sé si Carla puedes hacerlo hacia atrás. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre qué es más difícil para cada uno, si el trabajo de campo o el trabajo de oficina de la topografía? Porque a pesar de que es un mismo trabajo, pues a veces como que se divide en varias personas y no sé qué piensen ustedes que sea más complicado. Bueno, Para mí, para para mí, oh, no, no. Bueno, para mí siento que el trabajo de campo debido a que hay que tener mucho cuidado con respecto a la precisión a la hora de estar midiendo o colocando los puntos. ¿Cierto? Bueno, para mí el de campo, porque muchas veces depende del terreno, eso no es tan fácil. Lo que es sacar las cuotas, los niveles y medir el polígono. Dependiendo del terreno se puede complicar mucho. En mi opinión, sí es cierto que actualmente para nosotros que no hemos hecho esto nunca, eh, el campo creo que es lo más difícil, más que nada por el error humano. Donde nos equivoquemos en el campo, ese error se va a transmitir a la oficina. En la oficina, bueno, actualmente nosotros trabajamos con computadoras, con programas, lo cual agiliza bastante. Así que oficina para nosotros no es tan cansado como hubiera sido hace un siglo atrás.
pienso yo. Bien. Y sobre todo porque en el campo existen muchos riesgos, como lo explicó el profesor el día de clase. Ok. Yo hice aquí un pequeño diagrama de los tipos de levantamientos que se hacen en topografía. Empezando por los levantamientos de control, son aquellos que se usan como de base para todo. O sea, son bastante precisos, creo que ya entran más que nada en la precisión de la geodesia, de tal manera que el resto de levantamientos funcionen perfectos. Después siguen los topográficos, los cuales registran todo lo que está en la superficie. Eh, las carreteras, las piedras que hay ahí, donde está un árbol, donde está un edificio, donde comienza y termina un terreno. Levantamientos de terreno, los linderos, que determinan los límites de las propiedades tanto públicas, las privadas. ¿Qué otro hay? Los hidrográficos, los cuales ya incluye todo lo que es cualquier cuenca hidrográfica donde comienza un río, su anchura y profundidad en cada momento hasta que llega y termina el mar. También el mismo mar y los océanos se hace una topografía submarina. Los levantamientos de rutas, esto es ya las carreteras, los acueductos, los ferrocarriles, los trenes. Por ejemplo, para el metro se tuvo que haber hecho un estudio topográfico para ver por dónde pasaba el subterráneo. Los levantamientos de control, eso es ya lo que hacemos, bueno, lo que vamos a hacer la mayoría de nosotros, supongo, de construcción, saber cómo es el terreno, qué pendiente tiene, qué material hay ahí, dónde se van a poner las columnas, los levantamientos finales, que serían ya los que se usan para determinar el punto exacto ya al terminar la obra. Por ejemplo, se terminó el edificio, ahora se hace un nuevo levantamiento diciendo con precisión dónde está cada parte del edificio. También están los levantamientos de minas, los solares de propiedad, y se usarían diferentes instrumentos para hacerlos. ¿Qué dicen mis compañeros? Bueno, yo siento que es muy interesante los hidrográficos, porque uno siente que la topografía se solamente abarca lo que es terreno, tierra firme, por así decirlo. Y aquí estamos hablando de que lo llevan a otros puntos, que estamos hablando del agua, por así decirlo, que es como difícil, siento yo, de trabajar, ¿no? No sé qué piensan los demás. Pues déjame decirte que si con el agua te voló la mente, ahora te la voy a volver a volar. La intención ya ahora es cartografiar el resto del planeta. O sea, cuando nos vayamos para Marte, allá vamos a tener que hacer topografiar toda esa superficie. La verdad que sí, la topografía es importante también por eso, porque siento yo que nos ayuda a la humanidad en su completo, por así, desarrollo, porque no hay ni una construcción, siento yo, que se pueda hacer sin topografía. Eso es claro, y nosotros como ingenieros civiles que hablamos de construcciones, no creo que exista una construcción bien hecha que se haya saltado el paso de topografía. Ok, esto, bueno, aquí estoy mostrando algunas organizaciones. Esto lo encontré, son las que están mencionadas en el libro de Paul, mi nombre, Paul R. Eh, estos son organizaciones ya de Estados Unidos. Me faltó buscar alguna aquí en Panamá. Creo que el Instituto, eh,
Ok, me quedé tarea. Bueno, aquí se menciona la National Society of Professional Surveyors. Tenemos aquí la Canadian Institute of Geomatics, la International Federation of Surveyors, American Society of Civil Engineers. Ok, estas son asociaciones, organizaciones las cuales necesitan y rigen lo que son la topografía. Bueno, yo voy a hablar un poco rápido de mi tema, para que así abarquemos más, ¿no? Y que no sea tanto tiempo. Lo que a mí me tocó, por así decirlo, del libro es las unidades y cifras significativas. Esto es un tema que no es nuevo para nosotros, no es la primera vez que lo vemos, no es como cuando vimos, por ejemplo, mi compañero que explicó los tipos de levantamientos topográficos que nunca habíamos escuchado, si acaso. Esto sí lo escuchamos desde que entramos a ciencias y todos somos de ciencias, siento yo, de bachiller científico. Redondeo de números, eso es algo muy, por así decirlo, importante en la topografía, porque, por ejemplo, no es lo mismo un problema estadístico de que y vamos a equivocarnos en un número, lo redondeamos mal. Pero esto estamos hablando de un terreno, estamos hablando de medidas reales, aquí no podemos redondear de una manera incorrecta. Y también lo que son las cifras significativas. Si alguien, vamos a decir, no sabe cómo identificar la cantidad de cifras significativas, a veces dice, no, que los ceros a la izquierda no cuentan. A veces los ceros a la derecha no cuentan. Hay que saberse bien las reglas, hay que saber qué significa cada una de ellas. En mi mapa mental, que puede ver todo el mundo, se explica claramente, ¿no? También ¿en qué nos ayuda el sistema internacional de unidades? Vamos a decir, alguien puede decir de que no, que yo uso el sistema inglés y todo eso, pero el sistema internacional lo que hace es que las conversiones sean fáciles. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de metro a milímetro o viceversa, es fácil porque sabemos, no, milímetro, 1000 metros, pero cuando vamos al otro sistema, hablan de pies y no dicen milipies, sino ya viene a pies, pulgadas. Y no es un número muy lindo que digamos que es, vamos a decir, 12 pulgadas, ¿no? La unidad de medición, como puedo decir, hay mucho. Hay que tener mucho cuidado también en lo que es las conversiones de una unidad a la otra. Porque aquí, como dije, hay que tener como importancia en el redondeo y todo eso. Y al ser números que no sean, por así decirlo, a veces enteros, pues el redondeo y las cifras significativas tienen un papel en juego en esta parte. Además, hablo en esta parte sobre las notas de campo. Esto no es más que los datos que sacamos cuando hacemos un levantamiento topográfico. Y esto hay que hacerlo de manera correcta también, porque no es que vamos a ir a hacer un levantamiento y hacemos las cosas como nosotros a veces hacemos, de rápido, de que, yo agarro el lápiz, yo voy a hacer esto aquí, yo voy a hacer esto acá, después tacho en la casa, eso no se tiene que hacer. Y tiene que llevar su reglamento, como son las firmas, cómo hay que hacer revisión y todo aquello, ¿no? Esto creo que lo explica un poco más mi compañero. Y no sé si alguno tiene alguna duda. Esto me imagino que ya esos temas los conocían desde mucho antes, ¿no? No sé si mis compañeros, ¿no? Bien. Sí, eso es, no hay preguntas sobre esto porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Así que podemos proseguir. Ok, a mí me tocó el capítulo 2 también, pero ya hablamos más sobre los tipos de libretas de registro, las clases de anotaciones, la disposición de las notas, más que nada cómo se maneja la agenda topográfica a la hora de los levantamientos y cómo esa información que llega a la agenda se transfiere a los diferentes equipos para procesar los datos. Primero tenemos los tipos de libretas de registro, que existen diversas, pero hay dos que son muy conocidas, que son la libreta empastada
que es una de las más utilizadas, y también tenemos la libreta de hojas intercalables, que esta ofrece una seguridad de contar con una superficie plana de escritura y la facilidad de archivar notas y la de envío de estas. Luego tenemos las clases de anotaciones. Dice que en la práctica se realizan 4 tipos de anotaciones. Tenemos croquis, tabulaciones, descripciones y combinaciones de las anteriores. El tipo más común es el combinado, puesto que a la hora que un topógrafo está tomando notas, es más fácil que en una sola página se presente el croquis, alguna tabulación, todo de manera combinada. Luego tenemos la disposición de las notas. Dicen que los estilos y formatos de las notas dependen de normas particulares u oficiales y de la preferencia personal. O sea, es como cuando hablamos de que algún trabajo se tiene que entregar en normas APAS, así mismo sucede a la hora de escribir o estar anotando los datos en la agenda topográfica. Estas se rigen por diferentes normas. Sugerencias para registrar notas de campo. Dice que se escriba con tinta permanente el nombre y la dirección del dueño de la libreta de registro en la pasta y en la primera página interior. Numerar todas las libretas para fines de control. Comenzar el trabajo de cada día en una página nueva. Registre lo que se lea sin efectuar operaciones aritméticas mentales. Recalcan que hay que escribir lo que se lee. Existen muchas más sugerencias, pero solo anoté 3. Tenemos también la introducción a los recolectores automáticos de datos. Estos se pueden conectar en interfase con instrumentos de topografía modernos, con lo cual es posible recibir y almacenar datos automáticamente en una computadora. Esto facilita más que nada el proceso de estar transcribiendo los datos o pasándolos de un dispositivo a otro, y también genera una mayor confianza porque a la hora de pasar datos se puede dar el error humano. Tenemos la transferencia de archivo de los recolectores automáticos de datos, que dice las computadoras son componentes centrales de los sistemas computarizados topográficos. En estos sistemas los datos fluyen automáticamente del instrumento de campo a través del recolector automático de datos hacia la impresora, la computadora, el graficador y otras unidades del sistema. O sea, gracias a la tecnología hoy en día, los datos pueden estar impresos en momentos o es más fácil enviarlos por medio de la computadora, etc. También está el manejo de los archivos digitales de datos. Una vez que se termina el proceso de observación en el campo, los archivos de datos generados deben transferirse, descargarse desde el recolector de datos a otro dispositivo de almacenaje que sea seguro. La necesidad de cada tipo de archivo de datos depende del uso propuesto del levantamiento, y en la mayoría de los levantamientos sería prudente guardar tanto el archivo coordinado como el de los datos vírgenes. También hay ventajas y desventajas de los recolectores automáticos. Una de las ventajas es que desaparecen las posibles equivocaciones en las lecturas y el registro manual de las mediciones de campo. A esto me refería con el error humano. Y también se reduce considerablemente el tiempo de procesamiento. Una de las desventajas es que existe el peligro de que los datos se borren accidentalmente o que se pierdan por un mal funcionamiento o daño de la unidad. Eso sería como todo lo que habla sobre las clases de anotaciones en topografía. No sé si tienen alguna consulta o quieren opinar sobre algo con respecto a las agendas. Bueno, yo siento que lo explicaste muy bien, la verdad. Y sobre la anotación, siento que eso es algo que deberíamos recalcar, ya que nosotros tenemos que aprender muy bien eso, ¿no? Lo que son las reglas que tenemos que utilizar, cómo se utiliza cada libreta, ¿no? Sí, esa parte ahí. Bueno, a mí me tocó la parte de lo que sería el glosario.
y metí palabras que son más comunes en la topografía, como la altimetría, que vendría siendo todo lo que es en el plano horizontal, donde más que todo se ve siempre lo que es polígono. Medir como los lados, las distancias y así pues. En planimetría es donde se complica todo y es todo en el plano vertical. Ahí entonces se empiezan a medir las alturas, las cotas y se saca todo lo que serían los ángulos internos, los azimut y los ángulos magnéticos de los polígonos. La geomática sería lo mismo que la topografía, pero con, con, con herramientas mucho más sofisticadas. Los geodésicos, que sería todo lo que estudia la forma de la Tierra. Elipsoide, que es una forma matemática que se usa para medir más exactamente todo lo que serían los datos con respecto a la superficie terrestre, ya que es la forma más aproximada. Los halones, esos se usan en lo que vendría siendo planimetría, que sería como un bastoncito donde uno con el teodolito mide, saca la altura del terreno. Lo mismo si el teodolito, ya como lo dije, se usa con el jalón, que es para poder medir la altura. Puse una abreviatura que era DISC-GIS, que significa Sistema de Información Geográfica, que es un sistema donde tú puedes buscar, por decirlo así, todos los datos de la superficie de la Tierra que vayas a usar. Si vas a ver un terreno o algo, ahí buscas esos datos y puedes sacar todo lo que sean las curvas de nivel, las cotas, todo, pues todo. Y te facilita mucho más el trabajo. Las tabulaciones serían lo que vendría siendo como llevar todo lo que tú haces, pero en un cuadro, donde vas apuntando todo. Y la unidad tripartita sería como un tripoide que te hace todo, pues te mide planimetría y altimetría, y también lo que sería la geodesia. Y por ahora eso sería todo. No sé si van a preguntar algo. Ok, a mí me parece que estos términos es bueno este glosario, ya que debemos tener bien claro los diferentes términos que mencionaste, la definición de cada uno y cómo estos, ahora que empecemos a ir al laboratorio y todo eso, estos van a estar muy presentes. No sé si alguien desea agregar algo más. Bueno, yo creo que con esto concluimos nuestra presentación y espero que haya quedado claro sobre la información que abarca lo que es la topografía.